Hola chicos y chicas del séptimo grado del IPET del Silencio. En esta oportunidad tengo el placer de abordarles la lección número 3 de la asignatura de Ciencias Naturales. El mismo trata sobre el tema de ecosistemas y sus características. Con ustedes soy el profesor Edgar Morales y solo les pido, muchachos, que me acompañen en este tiempo para adentrarnos en el mundo de los ecosistemas. A todos y a todas sean bienvenidos a este subcurso de Ciencias Naturales. Bien chicos, para iniciar primero debemos conocer el concepto de biosfera. La biosfera es el sistema conformado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus interacciones con el entorno donde habitan. También nos dice aquí el párrafo que la biosfera comprende 3 elementos. Aquí hay una imagen que nos ilustra esos 3 elementos. Una es la atmósfera, que lo compone el aire. La otra es la hidrosfera, que lo compone el agua. Y el último es la litósfera, que lo compone la tierra. Son los 3 elementos que componen una biosfera. Y también aquí el párrafo nos resalta que debemos proteger estos elementos de la contaminación. Y como ustedes bien saben, jóvenes, acá podemos percibir que nuestro planeta Tierra está teniendo serios cambios ambientales que son producto de las actividades humanas, ¿verdad? Sin medida, y que contribuyen a la contaminación del ambiente. Y es por ello, jóvenes, que yo quiero introducir un término aprovechando esta oportunidad o la coyuntura, y este término trata sobre la responsabilidad medioambiental. Este término sirve para que se evalúe hasta qué punto nuestras prácticas ayudan al equilibrio del planeta. En otras palabras, jóvenes, este término habla del grado de compromiso que como personas tenemos hacia el entorno que nos rodea, aunque también incluye a las organizaciones, empresas privadas, empresas públicas y demás. Lo importante, jóvenes, es que el objetivo de este término siempre es el mismo, que es generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles e independientes del área en que intervengamos o en el sector donde actuemos. Así es, chicos, si hablamos de educación en la responsabilidad ambiental, no está de más compartir algunos consejos que debemos practicar a diario para convertirlos en hábitos y que ayudan entonces a colaborar con esto de la responsabilidad ambiental. La primera es cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. La segunda es separar residuos, reducir el consumo de agua. La número 3, evitar el uso de material plástico y de papel, apagar las luces innecesarias, plantar árboles, utilizar transporte público, compartir un mismo vehículo, tratar con cuidado a los demás seres vivos. Son los consejos que nosotros debemos practicar para tomar entonces ese camino de la responsabilidad ambiental. Para continuar, también es importante conocer el concepto de ecosistema, que nos dice aquí el párrafo que son sistemas naturales formados por un conjunto de seres vivos, el medio físico donde se desarrolla y sus interacciones. Cabe aclarar, jóvenes, que los ecosistemas son parte de los biomas, y como sabemos, tenemos en el bioma diferentes tipos de elementos como la hidrosfera, la litósfera y la atmósfera, y podemos encontrar ecosistemas tanto en la hidrosfera como en la litósfera. Por ejemplo, en la hidrosfera podemos encontrar arrecifes de coral. En la litósfera podemos encontrar bosques, selvas tropicales, podemos encontrar sabanas, desiertos, sin fines de ecosistema. Independientemente de que sean diferentes o que tengan diferentes elementos como diferentes temperaturas, tipo de suelo, diferentes tipos de flora, diferentes tipos de fauna, lo importante, jóvenes, es que ellos comparten algo en el concepto, que ambos o todos esos ecosistemas contienen componentes vivos que le llamamos factores bióticos, y también tienen componentes inertes o factores abióticos. Entonces, independientemente de que sean diferentes los ecosistemas, siempre en cada uno van a haber estos elementos bióticos y elementos abióticos. Si hablamos de factores bióticos, debemos mencionar que son plantas, son animales, son bacterias, son protistas y son hongos.
Estos organismos vivos necesitan de los factores abióticos para vivir y desarrollarse plenamente. Ningún ecosistema es igual al otro. Siempre van a haber una variación entre temperatura, tipo de suelo, precipitación o más aún, variaciones entre los animales o la fauna y la flora. La fauna y la flora son características exclusivas de cada ecosistema y esto convergen para que haya un equilibrio en el entorno. Bien chicos, en este cuadro vamos a ver la clasificación de los factores bióticos que se clasifican en autótrofos, que son de dos tipos: los fotosintéticos, si necesitan la energía del sol para poder nutrirse. En este caso tenemos a las plantas, que son ejemplo de organismos fotosintéticos. También tenemos los quimiosintéticos, que se alimentan de elementos inorgánicos en el ambiente, como las bacterias. Las algas son fotosintéticas, esto en el caso de los organismos autótrofos. Si vamos a la otra clasificación, encontramos a los heterótrofos. Esto quiere decir que ellos obtienen alimento y energía de otros seres vivos, pero a la vez se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros se alimentan de organismos vegetales o de material vegetal. Los carnívoros se alimentan de carne o de otros organismos vivos, y los omnívoros pues se alimentan de ambos, de tanto de plantas como de animales. En el caso de los heterótrofos tipo descomponedores, tenemos a las bacterias y hongos. Esto quiere decir que ellos transforman la materia orgánica e inorgánica para poder entonces nutrirse. Si hablamos de factores abióticos, debemos considerar que los factores abióticos determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos, o sea, plantas, animales, bacterias y demás. Los factores ambientales sin vida pueden ser suelo, agua, sol, temperatura, rocas, aire, arena, etc. Acá tenemos ejemplos: tenemos el aire, tenemos la temperatura, que determina mucho lo que es el clima de la región. Tenemos aquí el suelo, que pueden ser de diferentes tipos: arenoso, arcilloso, rocoso. Y tenemos aquí otro elemento que es muy importante en los ecosistemas, que es el agua, que para mantenerse en el ecosistema ella atraviesa un proceso de ciclos conocido como ciclo del agua, que tiene diferentes etapas, como la primera, que es la evaporación, la condensación, precipitación, transpiración, filtración y nuevamente empieza por la evaporación. El agua es un elemento muy importante en los ecosistemas y es parte de la vida de todos los organismos vivos, y es derecho y un deber de todos los seres humanos proteger y conservar el agua. En este punto se abordará un poquito de lo que son las características de los bosques tropicales y un poquito de la legislación panameña respecto a la vida silvestre. Bosques tropicales son un tipo de bioma que se ubica exclusivamente en la región, en la línea del ecuador del planeta Tierra. Son un tipo de bioma con clima cálido, con una temperatura que se mantiene entre los 18 hasta los 30 grados centígrados. El promedio siempre es de 26 grados centígrados. La caída de lluvia o precipitación oscila entre los 1000 a los 3000 milímetros anuales. Este tipo de bioma tiene una estación seca con alta radiación y también tiene una estación lluviosa que dura hasta los 6 meses del año. Nosotros podemos saber, jóvenes, que el clima de este tipo de regiones van a variar. Por ejemplo, en tierras altas va a tener un clima más frío y en tierras bajas un clima más caliente y más seco puede ser. Básicamente el clima de una región va a estar muy afectada o lo va a determinar la altitud, el terreno, la altitud y los cuerpos de agua que se encuentren cerca o dentro de estos tipos de biomas. La ubicación respecto a los bosques tropicales. En Panamá la mayoría de nuestra vegetación es de tipo tropical, pero también podemos encontrar este tipo de ecosistema en otros países, como por ejemplo Brasil, la India, Australia, el Congo, México. Toda América Central posee este tipo de bioma. En cuanto a la flora de los bosques tropicales, se puede decir que hay una cantidad enorme de árboles, y muchos son de una gran variedad de tamaños, otros muy grandes o ingentes y otros muy pequeños y otros con otros tipos de adaptaciones para tener acceso a la luz. En este tipo de ecosistema hay una
gran competencia para tener el acceso a la luz solar, ya que es su fuente de alimentación. De hecho, solamente el 2% de toda la luz que llega a este tipo de ecosistema puede llegar al suelo, solamente el 2%, porque la competencia para tener acceso a este tipo de nutrientes para este tipo de organismo es muy alto. En cuanto a la fauna de estos tipos de ecosistemas, tenemos especies de animales como osos hormigueros, el águila arpía, el mono aullador, la iguana, el leopardo, el orangután, ranas venenosas, ranas arbóreas, el tigre y así sucesivamente. Animales que están adaptados a comer vegetación o que son herbívoros, y animales que son adaptados a la caza como carnívoros, como el tigre, y muchos tipos de serpientes que desarrollan mecanismos para poder entonces sobrevivir a este tipo de ecosistemas. Una de las características muy importantes de la flora de los bosques tropicales es que su vegetación está determinada por estratos. En el nivel número 1 encontramos los musgos, que son especies de plantas vegetales que están muy dependientes a la humedad y van a habitar esta zona del bosque. Son especies que pueden habitar sobre plantas, sobre rocas o sobre tierra. En el nivel número 2 encontramos las plantas de hojas anchas. Como sabemos, de toda la energía que viene del sol, solamente el 2% de esa energía logra penetrar en el suelo. Entonces las plantas de esta área tienen que desarrollar hojas muy anchas para que de alguna parte de esas hojas pueda captar la poca energía que llega del sol a esta altura a esta parte de la vegetación o del suelo. Por ende hay mucha competencia para adquirir ese nutriente vital para su crecimiento. En el nivel número 3 encontramos las plantas tipo arbustivo, y generalmente también desarrollan más altura que las del nivel 2, pero también desarrollan plantas de hojas. Sus hojas son muy anchas y por competencia pues desarrollan también altura. Tenemos en el nivel 4 a las plantas tipo árboles que desarrollan más altura que el resto, pero que también sus ramas son presentan más follaje, son más frondosos y pueden desarrollar ramas hasta estas alturas. Y bueno, pues si lo comparamos con el nivel número 5, tenemos plantas con hojas más pequeñas, pero que ellos desarrollan más altura, se desarrollan más verticalmente, y por ende entonces todas sus ramas, todas sus hojas se van a desarrollar todas aquí en la copa. Entonces son plantas que desarrollan una altura de 30-40 metros de altura. En esta diapositiva vemos la competencia por la luz disponible en los bosques tropicales. Como aquí vemos, en esta parte, en este estrato, vamos a encontrar los árboles emergentes o los árboles que desarrollan mucha altura verticalmente, que son árboles del nivel número 5. En esta parte vamos a encontrar las plantas de hojas anchas, los del nivel número 1, y vemos la cantidad de energía disponible para los árboles del nivel número 5, y así se va reduciendo, y vemos que las plantas que habitan el suelo, como ellos desarrollan esta capacidad de tener hojas muy anchas para poder recibir solamente esta cantidad de energía del sol, que es generalmente el 2% de toda la energía que puede penetrar en esta parte. Entonces, una característica también que hay que señalar es que el suelo de este tipo de bosques tropicales es muy pobre en nutrientes. La mayor cantidad de nutrientes se encuentra en las alturas de este tipo de ecosistema, o sea que los nutrientes se encuentran acá arriba, donde están el follaje de las plantas y todo lo demás. Generalmente el suelo es pobre en nutrientes porque las plantas aprovechan todo ese nutriente para poder desarrollar sus hojas, sus ramas, y por ende entonces la riqueza de la vegetación es exuberante gracias a que ellas aprovechan todos los nutrientes que están en el suelo y parte de los nutrientes que llegan entonces del sol. Bien, respecto a la ley de vida silvestre en Panamá, tenemos tres actualmente, que una es la de ley de vida silvestre,
que establece que nuestros recursos naturales o la vida silvestre es patrimonio natural de Panamá y declara que nosotros debemos protegerlas, conservarlas, restaurarlas, podemos investigarla, podemos desarrollar y manejar los recursos genéticos de cada especie en beneficio de salvaguardar los ecosistemas naturales. Esta es la primera ley que nos dice que esos recursos están disponibles para protección, para conservación y para investigación. Respecto a la segunda ley, que es la ley forestal, dice que debemos protegerla nuevamente, conservarla, mejorarla y podemos hacer investigaciones, pero esto hace referencia a la ley forestal que trata sobre los árboles, que debemos cuidarlas y conservarlas. Respecto a los recursos hídricos, tenemos una ley que regula el uso, la gestión de los recursos hídricos y bueno, tenemos el principio de que debemos valorar el agua, gestionarla adecuadamente y bueno, ya que el agua tiene un valor sociocultural, económico y un valor ambiental, y por ende entonces se han creado estas leyes para poder entonces proteger nuestros recursos naturales. Bien chicos, y de esta manera terminamos esta clase a distancia y bueno, pues agradecerles que hayan tenido el tiempo, la disponibilidad para poder prestar su atención a este contenido. Y cabe señalar que el contenido también está en formato de módulo en su plataforma educativa de Classroom y bueno, pues ya está entonces publicado en formato de video para que ustedes tengan acceso al contenido. Jóvenes, eso es todo, les agradezco por todo y bueno, que pasen excelente semana.